Muy bien. Hola, muy buenas tardes de nuevo aquí a nuestro canal de YouTube de Somos España. Traemos un nuevo podcast y hoy tenemos un invitado especial. Él es Pierre Couturier del partido del Frexit, el partido francés UPR, Unión Popular Republicana. Pierre, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cuarentena? Muy bien. En fin, solo hay que ser paciente y espero que el virus tenga una curva que nos permita tener un verano tranquilo. Eso A esperamos. ver si son capaces de anticipar el fin del virus nuestros políticos, que no han sido capaces de anticipar el principio. Ciertamente, esperemos tener un verano tranquilo, ¿no? Y un verano por lo menos lo más tranquilo Sí, posible por lo y que menos podamos disfrutar de nuestras playas y nuestro clima, ¿verdad? exactamente, se están tomando ya pensando en medidas para el verano, pero en el fondo no sabemos si habrá virus en el verano. Entonces, yo creo que habría que ser más prudente y esperar a ver lo que pasa. ¿Temes Y a lo mejor se están un preocupando para nada. confinamiento? Sí, ¿temes un confinamiento que se vuelva a repetir? ¿Temes que se vuelva a repetir este confinamiento? En otro periodo, Sí, en otoño quizá. bueno, lo que pasa es que no se conoce para nada esta enfermedad, como dice un gran médico francés que ha sido muy polémico en Francia, que se llama Didier Raoult, Sí, que ha creado o encontrado digamos, un tratamiento que está muy seguido en el mundo. Y lo que dice él, yo no soy médico, pero escucho lo que dice él, que es un gran especialista de la cuestión, y dice que como no conocemos esta enfermedad, no hay ninguna forma de saber si va a volver o no. Y que todo lo que se dice es especulativo, ya lo veremos si vuelve o no. bueno, pues veremos a ver, sí señor. Bueno, Pierre, Exactamente. antes de empezar a hablar de nuestro topic de hoy, que es Unión Europea, Frexit y Spexit, bueno, no sé si nos podrías hablar un poquito a los oyentes sobre UPR y sobre tu cargo en él. Sí, bueno, UPR quiere decir Unión Popular Republicana, y entonces es un partido que lo que pretende es devolver al pueblo francés su soberanía. Soberanía quiere decir también democracia, es decir, un pueblo soberano, por lo tanto, que toma las decisiones en el interior, que sería la vertiente más democrática, y hacia el exterior, que sería la vertiente más soberanista, ¿no? Pero que en el fondo es lo mismo, es el pueblo que es soberano y que por lo tanto decide. Y bueno, se da que la situación en los países de la Unión Europea de momento no es así. Realmente para que el pueblo, el que sea el francés o el español, sea soberano, hace falta, yo creo, soberano de verdad. Hace falta, pensamos nosotros, dos cosas. Por una parte, que no esté en la Unión Europea, puesto que cuando un país está en la Unión Europea, las decisiones principales están tomadas en Bruselas. Hemos tenido ahora, he visto una noticia que Bruselas no quiere que las jubilaciones estén indexadas en el IPC, que es lo que había prometido el gobierno, por lo que vemos muy claramente quién decide. Entonces eso sería la vertiente exterior, ¿no? Para tener soberanía, pues salir de la Unión Europea, y la vertiente interior que proponemos en Francia es lo que llamamos el RIC o RIP, que es referendo de iniciativa popular, o lo que es lo mismo, referendo de iniciativa ciudadana. Es una de nuestras medidas más importantes. Y bueno, yo dentro del partido pues tengo un cargo que es de delegado de la circunscripción de los franceses del extranjero, que se llama Península Ibérica, es decir, contiene España, Portugal, Andorra y para hacer peso, me imagino, Mónaco. Es una circunscripción electoral para las elecciones generales en Francia. Hay 11 circunscripciones en el extranjero, y en cada una nosotros tenemos un delegado pues, que intenta animar
y federar, digamos, los afiliados del partido en esta zona geográfica. No sé si quieres más detalles sobre lo que es la UPR, lo que propone. No, realmente creo que ha quedado bastante claro, así en modo de introducción. Yo lo que voy a hacer ahora es dejarte con mi compañero Alexandre, a quien ya conoces. Sí, nos conocemos bien. Sí. Voy tal vez a añadir una cosa importante sobre la UPR en la introducción, digamos, antes que me pregunte Alexandre. Es que es un partido que no es ni de derechas ni de izquierdas, es decir, no es de centro tampoco. Eso quiere decir simplemente que los afiliados son gente con sensibilidad de derecha como con sensibilidad de izquierda. Es decir, en nuestro partido puede haber un comunista, puede haber alguien con una sensibilidad socialista, puede haber un centrista y puede haber alguien de derecha o incluso alguien que viene de la extrema derecha, que habría dejado de estar en la extrema derecha, si no, no podría estar en nuestro partido, que prohíbe discriminación pues por raza, por nacionalidad, por práctica sexual, por lo que sea, pero que viniera tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, podemos tenerlos. Vale, sí, yo creo que era importante, era una parte bastante importante de lo que viene siendo la introducción del partido. Y bueno, como te comento, Pierre, te dejo con Alexandre, y él te hará las preguntas y ya si eso al final del podcast quizá yo te haga alguna que otra, ¿vale? Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y bienvenido de nuevo. Hola otra vez. Bueno, pues yo soy Alexandre, miembro de Somos España y también de la UPR. Bueno, pues ahí va la primera pregunta. Tal vez sea un poco larga de contestar, pero intenta sintetizar. ¿Por qué la UPR quiere salir de la Unión Europea? ¿Y en qué medida la Unión Europea afecta a los países miembros de ella, no? Sí. Bueno, pues es un poco la misma pregunta, las dos partes. Bueno, hay varias cosas que hay que decir. ¿Por qué queremos salir de la Unión Europea? Realmente no es por una cuestión económica en un principio, es por una cuestión de principios, diría yo. Es porque es perfectamente normal que un pueblo constituido, una nación, tome sus propias decisiones y no esté pendiente de una especie de imperio, en particular de funcionarios por los cuales nadie ha elegido nunca, para la toma de decisiones importantes para el país. Eso yo creo que vale para todas las naciones. Entonces, es totalmente anormal que la gente acepte que personas que no forman parte del pueblo y que no son el pueblo mismo realmente tomen estas decisiones. Eso es lo primero. Y luego, pues claro, las objeciones que se hace es que si se sale de la Unión Europea sería una catástrofe económica. Y a eso nosotros pues tenemos respuestas muy trabajadas, que es que eso sería totalmente lo contrario. Y de hecho lo estamos viendo ya un poco con el Brexit. En Inglaterra se les ha dicho cuando querían salir de la Unión Europea que sería catastrófico. Y vemos que ahora, pues, que han salido, no del todo porque están negociando una serie de cosas, pero que ya tienen una autonomía de decisión, pues el primer ministro que se suponía que era de derechas y que iba a tener una política más bien ultraliberal, como la que tiene de todas formas la Unión Europea, pues lo que tiene es una política estatal y por tanto pues pone más Estado dentro de la economía y de la sociedad británica. El sueldo mínimo ha subido el 6,2%. Para gastos de salud, yo creo que hay un sobre, si no me equivoco, no sé si son 39 o 34 mil millones de libras,
es decir, una suma muy importante que va a mejorar mucho el sistema de salud británico. Había unas líneas de ferrocarril que habían sido privatizadas, pues han nacionalizado otra vez algunas. Y bueno, en el plan internacional hemos visto que Boris Johnson ha sido tal vez el único en Europa en oponerse a Donald Trump en ciertos asuntos. Y bueno, pues para nosotros en Francia sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, si leemos los tratados europeos, vemos unos principios que obligan a tener una política ultraliberal. Bueno, uno puede estar a favor de tener una política ultraliberal, pero lo que pasa es que si el pueblo francés, o en su caso el pueblo español, cualquier pueblo que sea, mañana vota para un gobierno que quiere hacer otra política, realmente no puede. Entonces tendremos un gobierno que hará una política muy de derechas en el plan económico y que dirá que es de izquierdas. Y eso tal vez le valdrá a las personas que seguían un poco como en el fútbol, ¿no? Por la camiseta. Si la camiseta pone izquierdas, pues es que es de izquierdas. Pero realmente si vas al fondo del asunto, pues si no puedes hacer una política que no sea ultraliberal, pues es que eres ultraliberal. Si vamos más en profundidad en los tratados europeos, yo destacaría tal vez dos artículos. Uno que creo que es el 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque sabéis que la Unión Europea son dos tratados, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pues un artículo, el 63 de la Unión Europea, dice que no se puede, no está permitido controlar los movimientos de capitales. Por lo que cuando nos quejemos que tal señor o que tal empresa no paga suficientemente impuestos, bien sea en Francia o en Italia o en el país que sea, pues realmente nos quejemos para quejarnos, pero no podemos hacer nada, porque no se puede controlar dónde va este señor a invertir o a esconder su capital. De la misma forma, eso afecta menos a España que a Francia, pero hay un problema que son las deslocalizaciones. Perdón. Ahora mismo en Francia se dice que con las dificultades que está atravesando el país por culpa del coronavirus, hay 4 plantas de la Renault que se van a deslocalizar porque la mano de obra es demasiado cara en Francia. Pues evidentemente eso, como están libres los movimientos de capitales, muy bien puede Renault convertir sus plantas francesas en dinero, mover este dinero e invertirlo en otro país donde la mano de obra sea barata. Entonces tendremos más paros en Francia y más esclavos en el país que sea. Y bueno, otro artículo que quería destacar, creo que es el 42 del TUE, si no me equivoco, es sobre la agricultura. Tú, Alexandre, si ves que me equivoco de artículos, me lo dices. 42 del TUE es sobre la política exterior. Entonces será el TFUE. Entonces el de la agricultura me suena que es algo cercano al 39 del TUE o el TFUE, no me acuerdo. Sí, empieza al 39 y va hasta el 43, creo, todo lo que es la agricultura. Bueno, uno de estos pues dice claramente que la agricultura tiene que ser productiva, o sea, que la política agrícola tiene que ser productivista. Es decir, que cuando nos dicen que son para la ecología, el otro día había una cosa de la Comisión Europea, creo que fue ayer o anteayer, que hablaba de los insectos polinizadores, en particular las abejas que los querían proteger. Eso es una falacia. Con una agricultura productivista, lo que tienes es mucho abono, digamos, sintético, muchos insecticidas y por tanto no estás protegiendo para nada ni los insectos
ni las aves que se nutren de los insectos y no hacen nada ecológico. Por otra parte, vas a tener granjas de animales con, no sé, 10.000 pollos, 2.000 cerdos, lo que sea. Con lo cual, en esta época en que estamos con una pandemia que proviene de epidemias entre animales, sabiendo que lo que permite a las epidemias de propagarse es la densidad de población, pues es evidente que tener granjas con 2.000 vacas o con 3.000 cerdos no es lo apropiado para evitar este tipo de fenómenos como el que tenemos ahora. Y por otra parte, siempre hablando de la ecología, sabemos que al ser ultraliberal, la política de la Unión Europea es de abogar mucho para el libre intercambio, que en sí pues no está mal, pero todo es cuestión de dosis, ¿no? Y ahora pues parece que está prohibido casi fabricar localmente algo que podrías perfectamente hacer en tu país, porque en China o donde sea está un poco más barato. Salvo que haciendo esto, pues hemos visto ahora que hemos tenido penurias muy grandes de equipamientos esenciales. Y lo que no hay que, como hablamos de la ecología, lo que no hay que olvidar es que cuando cargas más caras en un avión o un producto más pesado como frigoríficos en un barco cargo, estás contaminando mucho el planeta. Luego no hay que contarnos que la Unión Europea es una institución que quiere proteger el planeta. En Francia, de hecho, hay un partido que tiene mucho más votos que el nuestro, pero que es mucho más pequeño en cuanto a número de afiliados, que se llama Europa Ecología Los Verdes. Pues eso es un sinsentido. No puedes estar a favor de la Unión Europea, que es lo que quiere decir en este caso Europa, y estar para la ecología y decirte, contar a la gente que eres verde. No, si eres europeísta, no eres verde, lo siento mucho. Y bueno, pues he hablado mucho, no sé si quieres orientarme en alguna dirección o que precise algún asunto. Está todo muy claro, o sea, habría mucho que hablar, porque los efectos nocivos de la Unión Europea son muchos y atañen a toda una serie de cuestiones. Entonces, igualmente no da tiempo a abordarlas todas, pero tu respuesta ha sido bastante completa. Supongo que hablaremos del euro. Sí, esa va a ser la siguiente pregunta. Un matiz, bueno, dos cosas. Que lo que dices de lo que has criticado de lo que se llama globalización, ¿no? De que se produce todo en países de fuera de la Unión Europea, eso nos recuerda un poco al podcast, bueno, que no has participado, pero el podcast que se hizo con Guillermo El Valle y Pedro Baños, donde efectivamente se criticaba que importamos todo lo que se produce fuera de los países del primer mundo que han sido desindustrializados. Entonces, creo que hay una verdad despertar de conciencia frente a eso que se llama deslocalización, ¿no? Globalización, perdón. Sí. Añadir también que el artículo que habla de la agricultura es el 39 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Sí. Entonces, bueno, ahora mi pregunta. Nosotros perseguimos el Spexit, bueno, militamos a favor del Spexit y muchas veces lo que yo oigo de cercanos, familiares, es que eso supondría salir de del euro y eso supondría un desastre porque, por una parte, porque nos empobreceríamos y porque todo lo que importamos sería más caro. ¿Tú, en ese sentido, crees que sería posible un Spexit? Yo creo que sería perfectamente posible. Evidentemente, en la vida, cuando tomas una decisión, raras veces es todo beneficio. Incluso si decides una cosa maravillosa que es casarte o tener un hijo, pues sí, vas a vivir con la persona que quieres, pero bueno, te vas a tener una cierta dependencia.
Entonces, no todo es positivo. Si vas a tener un hijo, pues va a ser maravilloso, pero ahí habrá que tenerlo a tu cargo. Te costará tiempo, dinero y horas de sueño, ¿no? Sobre todo al principio. Entonces, eso es igual. No se tiene nada sin nada, ¿no? Si se sale de la Unión Europea, habrá una serie de penalidades, sobre todo al principio, pero es perfectamente válido a largo plazo. De hecho, pues si miramos la historia, pues España es un país de muy largo recorrido y no ha estado en la Unión Europea durante siglos, ¿no? Es pequeñísimo el tiempo que ha pasado España en la Unión Europea. Entonces, a nivel psicológico hay un problema, yo creo, en España con respecto a otros países, es que la entrada en la Unión Europea ha sido inmediatamente después de la transición. Entonces, y España en un principio ha recibido mucho dinero de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea es un benefactor y la Unión Europea en la psicología de los españoles es la modernidad y es la prosperidad, ¿no? Pero esto de la modernidad tal vez hubiera llegado de todas formas al abrirse al mundo y la Unión Europea no es la única forma después de salir de una dictadura de abrirse al mundo. Cuando un país que está bajo dictadura pues se libera en otra zona del mundo, no entra en la Unión Europea y sin embargo pues tiene un desarrollo. Y no sé bien dónde iba. Sí, hablaba del aspecto psicológico. Bueno, no sé realmente por dónde iba en este aspecto, con lo cual paso al aspecto más monetario, ¿no? Sí, Dime. si habrá dificultades en el caso de España de llevar a cabo un Spexit y si sería catastrófico salir del euro. Sí, entonces catastrófico, pues evidentemente la peseta o la peseta nueva sería, no sería la peseta de antes o como se quiera llamar la moneda, porque la moneda, pues lo que cuenta no es su nombre. Lo que es muy importante en una moneda es que esté adaptada a la economía para la cual existe, ¿no? Entonces, lo que pasa con el euro actualmente es que es una moneda, y eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo, demasiado fuerte para España y también para Italia, y también un poco demasiado fuerte para Francia, y en cambio, pues demasiado débil para Alemania y para países como Finlandia, Austria, Holanda, etc. ¿Qué pasa? Que si cogemos el caso de Alemania, pues ellos con esta moneda tan floja para ellos, pues tienen para sus productos unos precios a la exportación que son relativamente bajos, con lo cual exportan mucho y importan poco. Tienen un balance comercial positivo, pero en proporciones astronómicas, ¿no? Nunca se ha visto esto en la historia, yo creo. En cambio, otros países que tienen con el euro una moneda demasiado fuerte, pues claro, sus productos son muy caros o más caros de lo que deberían ser para la exportación, con lo cual exportan relativamente poco y al cambio, pues importar productos del extranjero les viene mejor, con lo cual tienden a tener un balance comercial menos positivo o incluso negativo o menos positivo de lo que tendrían que tener. Entonces, España está en este caso. Si saliera del euro, ¿qué pasaría? Pues sí, los productos a la importación serían más caros. Entonces, muchas veces se habla del petróleo, pero el petróleo en España como en otros países, la mayor parte del precio son tasas. Entonces, claro, tú lo que importas no es petróleo con tasas, es petróleo refinado o crudo, más bien crudo, y luego lo que se añade en el país son las tasas, con lo cual el aumento de precio sería únicamente sobre el precio del petróleo crudo y el aumento puede ser, yo qué sé, un 5 o un 10%,
que eso ya se ha visto y se ha superado. Luego, pues un gobierno podría muy bien bajar las tasas para compensar esta subida de precio en el crudo. En otros productos, pues sí, serían más caros los televisores que se fabrican en China y en Corea, por ejemplo. Pues, ¿qué pasaría? Que tu televisor que cambias cada 5 años porque quieres lo más moderno, lo más tal, lo más cual, pues lo cambiarías cada 10 años, que va a aguantar perfectamente, o cada 8, y entonces vas a importar menos. Y eso, pues a ti, al consumidor final, pues tal vez va a estar 3 años frustrado porque todavía tiene el viejo televisor. Pero eso, en el fondo, es una tontería. No es importante. Lo que es importante es precisamente que se va a importar menos y que al tener una moneda más adaptada, se va a exportar más. Eso va a ser muy benéfico para la economía del país, y la economía del país no es una cosa así abstracta. Si va bien la economía del país, va bien la economía, la microeconomía de los habitantes del país. Con lo cual, pues yo no veo ninguna razón a medio y largo plazo de temer salir del euro. Otra cosa que se dice es que si has pedido dinero prestado en euro y pasas a pesetas y se desvalúa la peseta, o la nueva peseta, o la moneda que sea propia de España, entonces eso va a hacer que devolver el dinero, como lo vas a devolver en euro, va a ser más caro. Pero eso no es así para nada, porque hay una cosa que se llama la Lex Monetae, que es una ley internacional que dice que si tú has contratado tu préstamo, tu hipoteca en la moneda local, tienes que devolverlo en la moneda local. Entonces tú has pedido un préstamo en euro porque era la moneda local en este momento. Y más local de lo que se piensa, por cierto, que tal vez lo hablemos luego. Y tú cambias de moneda, pues vas a devolver con la nueva moneda local, que será la nueva peseta, o la moneda o el nombre que decidamos ponerle. Por lo tanto, no hay que temer nada de este lado tampoco. Ya. Y bueno, pues yo creo que eso es una buena introducción sobre el tema. Sí, muy bien. Bien, pues nada, la siguiente pregunta es ¿qué futuro le auguras tú a la Unión Europea, digamos a corto plazo, teniendo en cuenta lo que está pasando en Italia y en otros países con la crisis del COVID-19? ¿Qué crees que va a pasar? Bien, vemos que lo que intentan hacer ahora, después de no ponerse de acuerdo en una serie de cosas, es que la Unión Europea pida préstamo por 500.000 millones de euros a bancos para luego distribuirlo a regiones afectadas por el COVID, en particular, pues regiones que viven del turismo, que podrían estar más afectadas que otras. Entonces, claro, si pide préstamo la Unión Europea, tiene que dar garantías, y la Unión Europea en sí no tiene dinero. El dinero que distribuye, y por cierto, lo que quería decir antes, que se me había pasado, es que al principio de la Unión Europea recibía mucho dinero España, porque era... o sea, porque recibía mucho más dinero del que daba, era receptor neto, y ahora ya no es el caso. Ahora está más o menos equilibrada, y en poco tiempo, ahora que ha salido Inglaterra, o sea, el Reino Unido, y que además se quiere incrementar los gastos de la Unión Europea, España va a tener que pagar para estar en la Unión Europea. Eso cambiará tal vez la mentalidad. Entonces, para volver a donde estábamos, ¿me puedes volver a decir cuál era la pregunta? Sí, o sea, ¿qué futuro le ves a la Unión Europea con esta crisis que se nos viene encima? Estaba con los 500.000 millones de euros. Los pide prestado la Unión Europea, pero los tiene que garantizar. Y no tiene dinero la Unión Europea. El dinero es de los países que
aportan dinero cada año a la Unión Europea, ¿no? Su contribución se llama. Y entonces, ¿quién tendría que garantizar eso? Serían los países. Y luego, ¿cómo se reembolsaría el préstamo? Pues con el dinero de los países. Por lo que ya, bueno, pues Alemania ha dicho, pues garantizó 135.000 millones de euros. Creo que Francia dijo, tendría que garantizar 100.000. Pero ya hay países que no quieren aportar ese dinero, aportar esta garantía y luego este reembolso. ¿Por qué? Porque imagínate que eres, no sé, Holanda. Tú no vas a tener, o sea, imaginemos que eres Holanda y tienes que garantizar 50.000 millones de euros. No sé cuál es la cuota exacta de Holanda, ¿no? O 35.000. Pero luego tus regiones están poco afectadas por el coronavirus y vas a recibir solo 15.000 millones. Pues no te salen las cuentas. Lo que va a hacer es que vas a dar 20.000 millones de euros a regiones afectadas de otros países, tipo Canarias, La Reunión, el sur de Italia y cosas por el estilo. Y claro, ahí lo que vemos es que no existe la solidaridad europea, es decir, Ajá. los holandeses no quieren pagar para los canarios. Los españoles sí, porque los canarios son españoles, es la misma nación. Los franceses no tienen problema en pagar por la isla de la Reunión en el Índico, porque en la Reunión son iguales de franceses que en la Francia metropolitana. Pero eso es la solidaridad, lo que se llama la solidaridad nacional que tenemos cada país para todos los rincones del país. Bueno, con las dificultades que podemos conocer en Cataluña actualmente, pero Sí. globalmente es así. Pero hemos visto que los alemanes no son nada solidarios con los griegos, lo hemos visto hace unos años, y realmente pues no se les puede reprochar porque un señor alemán quería pagar la deuda de un señor griego. Es decir, es como si en tu bloque de pisos, ¿no? Vas a ver a tus convecinos y les dices, oye, que tengo una deuda, la vamos a compartir. Ujú. Pues no, Claro. nadie quiere compartir tu deuda, evidentemente. Salvo, bueno, a lo mejor tu hermano sí te quiere mucho, pero no somos, los pueblos no tienen hermanos, los pueblos tienen intereses y Ujú. luego pueden tener intereses comunes que hacen, pues que se llevan bien, ¿no? Que se llaman pueblos amigos, pero los pueblos, y sobre todo los estados, no tienen sentimientos, eso no es así. Y entonces esta historia de solidaridad europea pues es una utopía, no existe. Existe solidaridad donde haya una nación Claro. y no hay nación europea. Vale. Yo a la gente, hay mucha gente que dice, es que yo soy europeo. Pues digo, yo también soy europeo, pero eso es mi nacionalidad. Y les pregunto dos test que hago con la gente. Digo, por ejemplo, si es un español, le diría, un español que sea castellano. Pues le voy a preguntar, ¿los gallegos son compatriotas tuyos? Sí. ¿Los andaluces? Pues también. ¿Y los bosnios? Pues no. ¿Y los Ujú. polacos? Tampoco. Es decir, ahí se ve lo que es una nación. Una nación es el conjunto de tus compatriotas y punto. Y luego otra cosa, cuando estoy con gente un poco futbolera, ¿no? Y a la cual hay que explicar las cosas sencillamente. Digo, tú cuando ha ganado España el Mundial, ¿has bajado para festejarlo en las calles? Pues sí. ¿Y cuando ha ganado Alemania? Pues no. No. Y cuando ha ganado Francia tampoco. Es normal. Es así. Hay un pueblo que es el pueblo español. No tiene por qué odiar a los demás pueblos, pero tampoco tiene por qué tener una solidaridad particular con estos otros pueblos. Simplemente es así la realidad. Y Vale. no hay que avergonzarse de ella. No, sí. Sí, sí, compartimos ese análisis, ¿no? A lo mejor soy demasiado didáctico, no sé bien a qué público
a qué público hablo, ¿no? Si ves que estoy demasiado en detalles, dímelo. No, pues a simpatizantes que nos siguen en el canal de YouTube, ¿no? Ujú. Y, bien, pues siguiente tema. Ese es un tema que da mucho de qué hablar, entonces a ver si puedes sintetizar, ¿no? Claro, antes Sí. has hablado de la solidaridad nacional Ujú. entre pueblos de España. Ujú. Nosotros en Somos España le damos mucha importancia al problema del separatismo Sí. catalán, vasco y otros. Entonces, es una pregunta que en sí misma encierra dos preguntas. Si tú crees que la Unión Europea tiene algo que ver con esos movimientos separatistas Ujú. y si también existe un peligro similar en Francia. Bien. Entonces, ¿hasta qué punto la Unión Europea provoca estos movimientos separatistas? Es imposible saberlo a ciencia cierta porque evidentemente no se hace a cara descubierta. Lo que sí es indudable es que hay en la Unión Europea un proyecto que se llama la Europa de las regiones. ¿Qué es eso? Es que es un Estado europeo federal, pero no es una federación de los estados actuales. Bueno, tal vez Malta sería lo mismo porque es muy pequeño, pero para los países grandes, en lugar de ser una federación de estados actuales, una federación de Alemania, Francia, España, etcétera, es una federación de regiones. Entonces, ¿eso qué permitiría? Pues permitiría romper precisamente el sentimiento nacional de los países y tener pues regiones que son entidades más pequeñas, con menos poder y más dóciles. Y poder desde el centro de Europa, que sería Bruselas, si siguiera la capital en el mismo lugar, poder pues dictaminar lo que hay que hacer en cada región de todos los países actuales. Entonces, ¿le viene bien a la Unión Europea lo que pasa en Cataluña? Pues sí. ¿Lo ha provocado? No lo sé, pero lo que vemos es que evidentemente, cuando España recuerda que hay una constitución española y que no existe ahí una posibilidad de autodeterminación para Cataluña, precisamente porque no hay pueblos españoles, sino que hay un pueblo español y que por lo tanto los catalanes son parte del pueblo español y por esta razón no pueden autodeterminar nada, pues la Unión Europea le tiene que decir oficialmente que sí. Pero también hemos visto que cuando se ha tratado de dejar al señor Puigdemont ser diputado europeo o incluso al líder que está encarcelado de Junqueras. Junqueras, gracias, pues ahí la Unión Europea a través del tribunal de la Corte, ¿no?, de la Unión Europea, la Corte Superior de la Unión Europea, ha tenido una especie de doble juego autorizando estas personas a ser miembros del Parlamento Europeo sin tener que prestar juramento delante del Estado español. Es decir, que en el fondo, ¿qué se ha dicho? Que ellos representaban a todos los ciudadanos europeos y no a los ciudadanos españoles dentro de la Unión Europea. Eso es una doctrina muy, digamos, que se puede contestar bastante, pero también pues lo que quiero decir es que muestra una cierta simpatía de todas formas de la Unión Europea hasta movimientos separatistas. Y bueno, pues en Francia, donde hay más movimientos separatistas, en Córcega, he entrado en Francia pues en la segunda mitad del siglo XVIII, entonces de forma bastante tardía. En Bretaña, que he entrado mucho antes, pues en 1532, por matrimonios,
pero que tiene una idiosincrasia bastante fuerte, con en particular pues, costumbres que no hay en el resto de Francia, costumbres celtas. Bueno, pues un recuerdo del idioma bretón, que es un idioma celta. Y un poco en el País Vasco francés. Y yo diré un poquito en la Saboya, pero realmente es casi nada. Entonces, peligro inmediato para Francia no lo veo. En Córcega, en lo que es, lo que es digamos, el Parlamento regional, porque Córcega tiene un estatuto un poco diferente de otras regiones en Francia. Gobierna una coalición de separatistas y de autonomistas, es decir, querían los autonomistas pues una autonomía un poco como la que tienen las regiones españolas, cuando en Francia las regiones tienen menos autonomía que en España. Pero realmente si ves esta coalición es que tiene más o menos el 52% de los votos, pues ha tenido este 52% de los votos con un 50% de participación, porque la gente, pues por acciones de política interior francesa, no se ha movilizado, con lo cual realmente es un 25% de la población. Y sobre este 25%, pues tal vez hay 5% de separatistas de verdad, y el otro 20% lo que quieren es más autonomía, en particular. Siempre en estas cosas regionalistas lo que importa mucho es el idioma, ¿no? Entonces ellos querían un estatuto del Córcega que sería un idioma oficial. Evidentemente Francia, que es un país muy centralizador, no quiere esto, y también si mira a España pues tiene muchas razones de no querer esto porque ve lo que pasa, ¿no? Entonces más o menos es esto el asunto en Córcega. En Bretaña yo diría que hay un orgullo de las raíces celtas y eso se plasma en querer tener también por una parte de la población más autonomía, pero separatismo, pues de momento no hay ninguna, pues hay grupúsculos, ¿no? Será un por ciento de la población de Bretaña, pero 1 o 2, pero no más. En elecciones regionales creo que el partido no separatista, porque no se ha presentado, pero regionalista, digamos, que quiere más autonomía, ha tenido 6 o 7% de los votos, con lo cual tampoco es gran cosa. Y en País Vasco, pues, donde yo voy bastante en pueblitos, hay un orgullo que, pues, que ya conocemos en España, ¿no? de la cultura vasca, una tendencia en mantener las raíces, la cultura vasca, el idioma, los cantos vascos, la cocina, lo que sea tradiciones vascas, pero eso no se plasma realmente en una voluntad separatista. Con lo cual, para Francia, de momento, no veo mucho peligro de separatismo. Ahora, hay cosas de la Unión Europea que pueden ser muy molestas para Francia. Por ejemplo, hay creo que es una directiva que pedía una protección de los idiomas regionales. Y en Francia, solo en Francia metropolitana, creo que hay como 25 que no se ven porque pues con la educación pública muy temprana en Francia y la televisión pues casi han desaparecido, pero ahí están. Y sobre todo Francia tiene territorios ultramarinos con indios, con los kanakes en Nueva Caledonia, que son como 10 o 15 tribus distintas, cada una con un idioma distinto. En la Amazonia con Guyana Francesa, no sé si habrá 8 o 10 tribus indias. Y si se admitiera esta directiva europea que es facultativa, pues al final Francia tendría 50 idiomas regionales, contando los idiomas de los indios y de los melanesios, ¿no? Entonces eso es una cosa para un Estado muy difícil de gestionar. Eso evidentemente espero que que el Parlamento francés y el gobierno francés nunca lo acate. Vale, muy bien. Llevamos ya bastante tiempo. No sé si tú, Luis, quieres hacer una pregunta. Sí, bueno,
una pregunta quizás un poco breve. Yo quería saber qué es lo que piensas al respecto de aquellas personas que dicen que si España abandonara la Unión Europea, si se consumara el Spexit, que el resto de los países miembros nos haría un poco lo que es la guerra comercial, ¿no? Yo no sé qué es lo que opinas tú al respecto. Yo opino que es una tontería. Los países necesitan los unos de los otros. Hay cosas que se producen, por ejemplo, a ver, hablaba antes de la Renault. La Renault tiene una planta muy importante en Valladolid, ¿no? Citroën tiene una planta muy importante en Vigo. Peugeot la tiene en Madrid. Eso solo para hablar de marcas europeas, ¿no? Y también la rama de camiones de la Fiat tiene algo muy importante en Madrid, que antes era Pegaso, ¿no? Entonces, lo que se produce en España se tendrá que exportar. Hay una demanda en el exterior. Hay muchos países que dependen en gran medida de productos españoles de la huerta, fruta y verduras, ¿no? Eso, pues, en Alemania querrán consumir también las fresas españolas. Entonces, ¿qué podría pasar? Que en Francia, pues, al independizarse también, quisieran, pues, hacer más producción de frutas y verdura nacional, porque eso también es lo ecológico, pero de todas formas, eso es una cosa que no tiene una gran importancia económica. Si en Francia hay una temporada de fresas que es solo en el verano y en Almería se hace fresones durante todo el invierno, pues el periodo que haya una competencia entre las dos producciones es mínimo. Y países que realmente pueden tener esta producción está Francia, Italia, España y ya. Los demás necesitan de los países del sur para su alimentación vegetal, por lo menos. Y bueno, son múltiples los ejemplos de intercambios comerciales que son necesarios entre los países. Los países necesitan los unos de los otros y naturalmente llegarían a acuerdos. Hay que entender muy bien que salir de la Unión Europea no es aislarse del resto del mundo, es al contrario, pues poder tener acuerdos con los demás países y de la Unión Europea, quiero decir, y además poder tenerlos más fácilmente con países que no son de la Unión Europea, porque cuando la Unión Europea negocia un acuerdo de comercial, lo hace en nombre de todos los países, es decir, no lo hace en interés de ninguno de los países, sino porque no tiene interés común, sino en un interés mediano, una especie de cosa ahí, que un contentino, digamos, y se supone que va a ser bueno para España en particular. Y eso no es siempre así. Por ejemplo, hay un acuerdo con la zona del sur de África, que es África del Sur y 4 o 5 países limítrofes, ¿no? ¿Y qué se les intenta vender a estos países? Pues coches Mercedes, Audi, BMW, máquinas, herramientas, este tipo de cosas. Y entonces, claro, en un acuerdo tiene que haber una compensación. ¿Y qué tienen ellos? Pues tienen naranjas. Y naranjas y mandarinas y cítricos. Pues eso no le viene nada bien a España. Si España hiciera un acuerdo con esta zona en nombre propio, lo negociaría bastante mejor de lo que se ha hecho. Hay que recordar que hay muchas explotaciones de cítricos en la zona de Valencia que han cerrado o por lo menos que han parado una parte de la producción porque estaba en competencia directa en ciertos periodos del año con los cítricos de África del Sur, cuando se había prometido que no sería así. Y encima los cítricos de África del Sur traen una
una enfermedad que creo que se llama la mancha negra, que no existía en España y que se está introduciendo. Eso que digo para España vale para Italia también y para Córcega también, por lo cierto, donde hay una producción de cítricos muy importante. Entonces, bueno, no, yo creo que se podría negociar mucho mejor, se podría llegar a acuerdos con los demás países de la Unión Europea, los que nos interesen realmente, y no todos, porque a ver qué relación tenemos realmente con Lituania. Ninguna. Y sin embargo, pues como está en el perímetro de la Unión Europea, pues hay que tener en cuenta los deseos de Lituania. Pues a lo mejor si España saliera, tendría en cuenta los deseos de Portugal y Francia porque son países vecinos, de Italia porque es vecino culturalmente y no muy alejado también, de Alemania porque puede ser un buen cliente para ciertos productos, pero tal vez pues, podría prescindir perfectamente de llegar a acuerdos con países que no le interesan y tener acuerdos más fuertes tal vez con Marruecos, que es también un país vecino, y con el cual se puede hacer bastantes cosas. Entendido. Mira, me van surgiendo preguntas y ahora te quería preguntar, Pierre, ¿tú qué es lo que le dirías? ¿Qué le dirías tú a una de esas personas europeístas convencidas que te dicen que reformar la Unión Europea es posible? ¿Que reformar la Unión Europea es posible? Sí, que piensan que puede reformarse, puede crearse una auténtica Unión Europea para la clase trabajadora, por así decirlo. Sí, pues le diría que no hay, bueno, que para llegar a esto tendría que haber 27 gobiernos que quieran a la vez una Europa social para la clase trabajadora y que se pongan de acuerdo para esto. Y eso es absolutamente imposible, porque primero hay muchos países donde la mayoría no quiere esto, y luego incluso si la mayoría del pueblo quiere esto, como realmente no somos democracias reales, sino que la gente te vota y luego haces lo que te da la gana, tendría que estar de acuerdo los gobiernos, y eso es aún más difícil. Y hay que acordarse que basta con que un país no quiera algo para que no se modifique nada en los tratados europeos, porque tiene que haber la unanimidad para todos los cambios importantes. Es decir, por ejemplo, antes hablaba de los movimientos de capitales. Eso es un perjuicio muy grande que no podamos controlar los movimientos de capitales. Ya lo he dicho, por las deslocalizaciones y para cobrar impuestos a quien debamos cobrar impuestos, ¿no? Pues si quisiéramos cambiar eso, es decir, reunir los países y decirles, oye, tenemos que cobrar los impuestos que nos deben las empresas y las personas, bueno, los multimillonarios, para decirlo sencillamente. Eso es simplemente normal y vamos a reformar el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pues tendrías por lo menos Malta, Luxemburgo, Holanda y yo creo que Irlanda, que te diría que no, porque ellos se benefician de esos movimientos de capitales y de lo que se llama la optimización fiscal, que es una fórmula bastante hipócrita, porque es más bien evasión fiscal que otra cosa. Pues si no se puede para eso que es tan evidente, fíjate lo que se va a poder para cosas un poco menos evidentes. No, los países no tienen intereses comunes y por tanto cada uno defenderá sus intereses y en cuanto propongas algo, siempre habrá uno, por lo menos, que no tendrá interés en decir que sí. Entonces lo que dirá es que no. Sencillamente es así. Bien, y por último, la última pregunta que me gustaría hacerte es si un gobierno quisiera iniciar la vía del Spexit, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos exactos o más o menos los pasos aproximados que tendría que dar? Bueno, yo creo que este gobierno tendría que tener un muy fuerte apoyo popular. Es decir, tendría que hacer un referendo. Bueno,
o tendría que estar elegido con mayoría absoluta sobre un programa que diga que va a hacer el Spexit, o tendría que hacer un referendo para decir estáis de acuerdo o no para salir de la Unión Europea. Eso sería el primer paso, porque si no tiene apoyo a nivel interno y vamos a ver las tergiversaciones en las Cortes que vemos desde no sé cuántos años ya, evidentemente no podrá hacer nada eficazmente. Luego tendría que notificar a la Unión Europea que quiere salir de la Unión Europea, y a partir de ahí pues tendrá la obligación de negociar y tendrá hasta 2 años para hacerlo. Pero si se lee el artículo 50 del TUE que lo dice, se ve que se dice se inician negociaciones, pero al cabo de 2 años el país puede salir de todas formas. Pero no dice tampoco que las negociaciones tengan que durar obligatoriamente 2 años. Yo lo que haría en todo caso sería rápidamente abrogar el artículo 63 del TFUE, porque eso evitaría pues evasión de capitales masivas, más de las que hay. Y luego pues podría negociar sobre otros temas, pero con mucho cuidado, porque si se negocia con mala fe, como se ha hecho con el Reino Unido, es decir, no se negocia para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todo el mundo, sino realmente pues para retardar la cosa, para que la gente se canse, para que pidan votar otra vez, bueno, todo lo que hemos visto en el Reino Unido. Eso es una trampa, evidentemente. Entonces, si rápidamente se ve que no hay avances, pues yo saldría sin acuerdo, en el fondo como ha hecho ahora un poco el Reino Unido, y luego no hay que preocuparse, porque la gente necesita a España y España necesita a los demás, con lo cual los acuerdos se harán de una forma o de otra, se harán antes de salir o se harán después de salir, pero se harán, no se va a aislar España porque salga de la Unión Europea. La Renault tendrá que importar otra vez sus coches que fabrica en España, pues no sé dónde, en Francia, que es la central, para distribuirlos en toda Europa. No los va a dejar ahí en un parking. Los alemanes querrán comer fresas, de eso no hay que preocuparse. Entonces, pues eso serían los grandes pasos. Negociar, si se puede antes de salir bien, si no después. Entendido. Pues yo, mi curiosidad está satisfecha. Yo solo me resta, Pierre, darte las gracias por estar aquí con nosotros. A ti también, Alexandre, por estar haciendo las preguntas. Y bueno, yo creo que ya no hay tiempo para más. Pierre, un saludo. Un saludo. Y eso, para cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? A vuestra disposición cuando queráis. Igualmente. Abrazo fuerte. Gracias. Un saludo. Chao, chao. Adiós.